buenos días. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este webinar, Actores, Logros y Retos de la Denuncia y de la Protección al Denunciante de Corrupción en Colombia. De acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción 2019 de Transparencia Internacional, 78% de las personas encuestadas consideran que la denuncia puede marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción, pero sostienen que si las personas denuncian los casos de corrupción, sufrirán represalias. Adicionalmente, el 58% de las personas encuestadas afirma que es poco probable que el reportar un hecho de corrupción conduzca a la adopción de medidas en el caso específico que sea denunciado. Considerando la denuncia como un mecanismo fundamental para la lucha contra la corrupción, pero también conscientes de la necesidad de favorecer condiciones para su ejercicio, desde Transparencia por Colombia abrimos en noviembre de 2017 el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, cuyo propósito es ofrecer asesoría legal gratuita a cualquier persona que desee denunciar un presunto caso de corrupción con el fin de colaborar en el fortalecimiento de su denuncia y ponerla en conocimiento de las autoridades competentes para cada caso. Mediante este trabajo hemos logrado diagnosticar una altísima demanda de asesoría legal, lo cual confirma la voluntad de la ciudadanía en denunciar. Sin embargo, al mismo tiempo desde ALAC hemos detectado también los riesgos y los obstáculos a los cuales se enfrentan sus usuarios, en particular el vacío normativo en materia de denuncia y de protección a reportantes y denunciantes de actos de corrupción, la dificultad para constituir material probatorio, los riesgos de seguridad de los reportantes y la falta de confianza ante las autoridades públicas. Dentro de este contexto y esta experiencia que hemos estado viendo a lo largo de estos años, hemos querido avanzar en el diálogo público alrededor del tema de la denuncia y la protección de denunciantes en Colombia. Y por lo tanto, en el marco de este webinar queremos invitar a nuestros participantes, a las personas que se han conectado y nos acompañan, a dialogar alrededor de preguntas como si existe en Colombia y en otros países un marco jurídico e institucional favorable a la denuncia. ¿Están denunciando los ciudadanos? ¿Cómo lo están haciendo? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué obstáculos? ¿Quiénes son los denunciantes y cuáles son los retos que están enfrentando hoy el día? ¿Si reciben o no atención y protección por parte de las autoridades? Entre otras preguntas que vamos a estar abordando a lo largo de las próximas horas. Queremos entonces, antes de entrar en materia, agradecer a las entidades que han dado su apoyo para no solamente este webinar, sino el trabajo que Transparencia por Colombia ha venido desarrollando a lo largo de estos años, de la mano de socios muy valiosos de organizaciones sociales, ámbito público, de empresa privada y en general actores comprometidos con la lucha contra la corrupción. En particular, queremos agradecer el apoyo que hemos recibido de la Embajada de Suecia, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. En el caso de este webinar también muy especial, un agradecimiento a la Embajada de Francia y al apoyo que nos ha dado a lo largo de mucho tiempo en esta materia, a la Fundación Nacional para la Democracia y a la Fundación Interamericana que han respaldado nuestros esfuerzos en esta materia. Habiendo dicho esto, queremos entonces dar inicio a nuestro webinar. Muy buenos días. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a los organizadores de este webinar, en particular nuestros homólogos de la Embajada de Suecia, a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, así como la Fundación Nacional para la Democracia y la Fundación Interamericana. Obviamente, más allá de este evento puntual, quisiera también subrayar el trabajo sumamente importante y fértil de investigación, información y sensibilización llevado a cabo por Transparencia por Colombia y sus socios. Transparencia por Colombia es un socio de gran confianza de nuestra embajada, ha liderado por más de 20 años la lucha contra la corrupción en el país y ha logrado establecerse como un actor líder dentro del panorama de la sociedad civil colombiana. Lamento no poder asistir hoy, sino virtualmente a través de este video, a este evento cuyo tema me parece de gran importancia. La corrupción es una plaga que existe en todos los países sin excepción. Frente a esta plaga,
que toma muchas formas y cuyas consecuencias siempre son nefastas, necesitamos trabajar juntos y armarnos tanto de lucidez como de coraje. La consulta anticorrupción que tuvo lugar en agosto de 2018 dio voz a 11.6 millones de ciudadanos colombianos quienes votaron para reafirmar la voluntad y responsabilidad ciudadana de movilizarse contra la corrupción, con el fin de que este tema haga parte integral de la agenda pública. El tema de este webinar me parece entonces de mayor importancia. Fortalecer las denuncias de actos de corrupción permitirá no solo favorecer el bienestar de los ciudadanos colombianos, sino también contribuir a fortalecer la confianza en las instituciones y mejorar los niveles de gobernabilidad. Colombia ha logrado avances significativos en el tema de la denuncia. El país ha firmado varios convenios internacionales que ya contienen disposiciones en materia de denuncia y protección a denunciantes, entre otros la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. El tema de lucha contra la corrupción sigue vigente en la acción pública del Gobierno Nacional del presidente Iván Duque. Un capítulo del Plan Nacional de Desarrollo está dedicado a ello. Varios órganos de control, de asesoría y de dirección de la política anticorrupción han sido creados, entre otros la Secretaría de la Transparencia. 3 proyectos de ley haciendo referencia a la denuncia han sido propuestos recientemente, uno de ellos por la Vicepresidencia de la República. Obviamente quedan también desafíos y retos. Sigue existiendo un vacío normativo importante en el tema de los denunciantes, evidenciado, entre otras cosas, por la limitación de la legislación nacional a una categoría de denunciante que es el servidor público. Nos parece que los esfuerzos beneficiosos del Gobierno Nacional deben entonces perseguir, por ejemplo, con la creación de una política integral y sistemática de protección a denunciantes. Quisiera aprovechar la ocasión para reiterar el firme compromiso de Francia con la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción bajo todas sus formas. La lucha contra los actos de corrupción requiere una cooperación internacional desarrollada donde los diferentes países compartan sus medios de acción. Justamente quisiera recordar el apoyo que Francia brindó a Colombia en este tema. En el 2019 hemos recibido en Colombia a 3 expertos franceses en tema de lucha contra la corrupción para interactuar tanto con el fiscal general de la Nación como con el público colombiano. Esta visita permitió dar una visión de los avances más recientes en Francia en este tema. Y también un acuerdo de cooperación se firmó entre la Escuela Nacional de Administración Francesa y la Contraloría, aquí de Colombia, y ha permitido organizar varios seminarios sobre la ética de los funcionarios públicos, la acción de los organismos de control, entre otros. Nuestra embajada está decidida a seguir trabajando de la mano con sus aliados colombianos para contribuir a implementar un marco jurídico e institucional favorable a la denuncia de actos de corrupción. Debemos asegurarnos de proporcionar a cada quien lo necesite herramientas y canales seguros de expresión para la denuncia de dichos actos. Les deseo un excelente webinar. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor embajador de Francia, Gauthier Mignon, y ahora le damos la palabra al señor Martin Hogren, encargado de negocios de la Embajada de Suecia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrés. Un saludo y agradecimiento especial a Transparencia por Colombia por invitar a participar en este webinar. Saludo también al embajador de Francia, Gauthier Mignon. Entiendo que han escuchado el mensaje de él, y a la procuradora delegada Claudia Medina y a Gloria Nelly Acosta de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUPAD. Un saludo también a los demás panelistas, invitados y a las personas que siguen el evento. La promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción son prioridades de la política exterior sueca y hacen parte de la campaña global Todos por la Democracia, que ha venido impulsando nuestro gobierno desde 2019. Esto se debe a que identificamos la corrupción como un obstáculo central para el desarrollo social y económico.
cuyas consecuencias no se limitan a la pérdida de cuantiosos recursos públicos, sino que erosionan el Estado de Derecho, socavan las instituciones democráticas, limitan el crecimiento económico e incrementan la inequidad, impactando con mayor fuerza a las personas más pobres y vulnerables de la sociedad. En este sentido, más allá de ser un problema de finanzas públicas, la corrupción se convierte en un impedimento para la garantía de los derechos de las personas con efectos concretos sobre su acceso a condiciones de vida digna, de salud, educación y empleo. Esto lo hemos visto en el contexto de la pandemia, en el que han aparecido denuncias sobre costos en la compra de insumos médicos y mercados que impiden que los recursos públicos lleguen a los más necesitados, pero también en las deficiencias estructurales del sistema de salud en algunos departamentos producto de la desviación de recursos. Más aún, en escenarios como el colombiano, la corrupción y el conflicto armado se refuerzan mutuamente. La corrupción potencia la conflictividad y la exclusión social, al tiempo que dificulta las iniciativas de construcción de paz. Mientras que los sectores armados se fortalecen con recursos públicos derivados de la corrupción y limitan la posibilidad de denunciar y luchar contra la corrupción. La complejidad de la corrupción requiere acciones para contrarrestarla desde diferentes frentes, como el acceso a la información, medidas de integridad, de Estado abierto, la participación y el control ciudadano. Tener un marco institucional y legal anticorrupción nominal no es suficiente. Se necesita garantizar condiciones adecuadas para la denuncia, asegurando la operación efectiva de los mecanismos judiciales y de control. La protección de los denunciantes y el trámite efectivo de las denuncias se tornan, a su vez, en estímulos para que los ciudadanos denuncien otros actos de corrupción y en advertencias para los involucrados. Conscientes de estos retos, desde Suecia venimos apoyando a Transparencia por Colombia a través de nuestro Fondo Anticorrupción que administra FUPAD, para fortalecer su Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, ALAC, acompañar a los denunciantes en región y proponer medidas concretas para su protección. El trabajo de ALAC ha sido muy importante para visibilizar y poner en la agenda pública los retos que existen frente a la denuncia de corrupción y promover una respuesta institucional frente a ellos. Estamos convencidos de que la campaña que lanzará hoy Transparencia por Colombia y la reflexión entre expertos de distintas áreas que se llevará a cabo son pasos necesarios para encontrar fórmulas que permitan fortalecer la denuncia y proteger a los denunciantes. Desde la Embajada de Suecia les felicitamos por este esfuerzo y reiteramos nuestro apoyo a estas iniciativas de lucha contra la corrupción. La promoción de la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas continuarán ocupando un lugar importante en nuestra agenda política y de cooperación en los próximos años, como condiciones indispensables para avanzar en el desarrollo sostenible y la construcción de paz en Colombia, especialmente en el incierto contexto que nos plantea la pandemia y que nos conmina a redoblar esfuerzos para reducir la desigualdad y garantizar los derechos de toda la población. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por haber escuchado estas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hogren. Sin duda, el apoyo de la Embajada de Suecia en esta y varias otras iniciativas que hemos puesto en marcha en los últimos años en Transparencia por Colombia ha sido fundamental. Nos ha permitido avanzar hacia este tipo de temas que son cruciales para que en el país podamos avanzar y dar un salto muy importante hacia unos mecanismos y unas prácticas anticorrupción mucho más efectivas que en efecto beneficien ámbitos prioritarios como la construcción de la paz, el desarrollo con equidad y la garantía de derechos humanos en nuestro país.
Y en ese sentido quiero darle la palabra también a otra entidad aliada muy importante para Transparencia por Colombia, para la Embajada de Suecia en estos temas, que es la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y a su directora de Desarrollo Socioeconómico y de Fortalecimiento Institucional, Gloria Nelly Acosta. Adelante, por favor. Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias, Andrés. A nombre de nuestra directora, la señora Soraya Osorio, es directora de la Fundación Panamericana para Colombia y para Sudamérica, pues expresamos un saludo muy especial a todos los que están participando en este importante espacio, y también queremos agradecer infinitamente a la Embajada de Suecia, a la Embajada de Francia, a todas las otras instituciones aliadas que han hecho posible que podamos tener estos espacios de diálogo alrededor de los temas de corrupción y podamos en tiempos de pandemia reunirnos, así sea de esta manera virtual, a seguir reflexionando sobre estos temas tan importantes que van a ayudar muchísimo, no solamente a los ciudadanos para acompañarlos en ese proceso de denuncia que a veces es tan difícil, en esa protección que ellos necesitan para estos procesos de denuncia, sino también aportar insumos a la institución colombiana, al gobierno colombiano, para que cada vez podamos tener más herramientas para luchar contra este horrible flagelo que es la corrupción, y más, como lo han dicho mis antecesores, en estas épocas de pandemia. Entonces, nada, simplemente estar listos a aprender mucho, a reflexionar, a seguir aprendiendo en esta alianza conjunta que tenemos con Transparencia por Colombia, gracias a los fondos y la cooperación financiera y técnica que siempre nos ha suministrado y nos ha brindado la Embajada de Suecia. Muchas gracias, y ahí vamos a estar todos aprendiendo y muy atentos en este espacio. Muchas gracias, Gloria, y gracias por ese apoyo a lo largo de estos procesos. Y para cerrar este panel de instalación, queremos darle la palabra a la doctora Claudia Medina Aguilar, Procuradora Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, también un aliado fundamental para Transparencia por Colombia desde la institucionalidad pública en estos temas, y con una visión muy importante alrededor de el tema de denuncia, protección de denunciantes y cómo esto aporta a una tarea nacional en materia de lucha contra la corrupción. Adelante, Claudia. Andrés, buenos días. Muchas gracias. Tuve problemas técnicos. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Sí, perfecto. Así bueno, es. bueno. Gracias. A ver, quiero agradecer a Transparencia, a la Procuraduría, a Andrés, perdón, por esta invitación. Pues digamos, nosotros coincidimos, creo, plenamente con la iniciativa y coincidimos con el diagnóstico. El documento que produjo y que hoy nos presenta Transparencia, pues tiene un valor altísimo en términos de caracterizar lo que está pasando en Colombia en relación con la denuncia, su eficacia, el lugar, digamos, que tiene en el ordenamiento jurídico y las posibilidades para que estas denuncias, digamos, prosperen en un marco de protección y de garantías como el que se requiere. En esa misma línea, la Procuraduría cuenta actualmente con un proyecto de ley que busca justamente la protección a quejosos en materia disciplinaria y que esperamos se incorpore en un proyecto de ley que está trabajando la Comisión Nacional de Moralización y que buscamos presentar ante el Congreso el 20 de julio o en los últimos días de julio. El propósito en el caso concreto de la Procuraduría es establecer, es como llenar los vacíos en esta materia que hay en el ámbito disciplinario. Por un lado, darle a la Procuraduría las facultades que necesita para poder tomar estas medidas de protección, y por otro lado, digamos, establecer un catálogo de medidas de protección que
que garanticen a los quejosos unos términos, digamos, seguros para la presentación de sus denuncias. En esa línea está el proyecto y esperamos pues que salga adelante porque es un interés prioritario de la Procuraduría poder avanzar en el fortalecimiento de estas denuncias. En materia de corrupción, fundamentalmente, que es, digamos, el tema que nos convoca y una de nuestras prioridades. Ahora bien, desde la Procuraduría quisiéramos como dar un paso adicional en este camino de construir medidas de protección y para eso creo que vamos a necesitar la ayuda de organizaciones como Transparencia en la definición de actuaciones y medidas de fortalecimiento, porque la, digamos, mirada de la protección, que es fundamental y, digamos, debe ser el primer paso que demos en este camino, está muy volcada, digamos, hacia las obligaciones del Estado y de las entidades que reciben esas denuncias y que deben dar esas garantías a los quejosos. Y sin embargo hay como otra cara que hay que empezar ya a introducir y tengo en mente, digamos, sobre todo como el robustecimiento de la normativa y del ordenamiento jurídico, y es cómo fortalecemos las denuncias. Yo creo, y al denunciante, creo que es muy interesante lo que revela el estudio de caracterización de Transparencia en ese sentido, porque allí también se muestra que hay un amplio desconocimiento digamos, de lo que es la corrupción, empiezan incluso por ese nivel básico por parte de los denunciantes, y cómo en el camino del reporte a la denuncia se quedan, digamos, varias denuncias en el aire porque los denunciantes luego no avanzan. Yo creo que eso es un fenómeno global, no es un asunto de debilidad institucional colombiana. Hay estudios, he leído recientemente uno en el Reino Unido también donde se muestran que las denuncias, digamos, que llegan a buen término en estos casos son un porcentaje no muy alto, y entonces uno concluiría que además de que incorporemos en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestras políticas y en las actuaciones de las entidades medidas robustas de protección al denunciante, es muy importante que empecemos a diseñar medidas de fortalecimiento del denunciante y la denuncia para que realmente lleguen a buen término esas denuncias y sobre todo también que evitemos, digamos, y tengamos medidas de contención importantes frente a denuncias temerarias o denuncias débiles o sin pruebas suficientes, o en fin, todas las debilidades propias de las denuncias en materia de corrupción que además sabemos son, digamos, inherentes al fenómeno, ¿no? A la complejidad del fenómeno, eso también es cierto. Pero entonces, pues, estamos en la misma apuesta. Andrés, gracias de nuevo por la invitación. Tenemos ya una, digamos, actuación muy decidida en torno a poder darle estas facultades a la Procuraduría finalmente, en términos de protección, y lo que diríamos es avancemos en una agenda también en términos de fortalecimiento del denunciante y de la denuncia. Muchas gracias y que estoy segura será una jornada de discusión muy provechosa y que además retroalimentará nuestras iniciativas legislativas y de otro tipo de actuaciones. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Sin lugar a dudas, estamos con mucho interés en seguir animando las iniciativas que nos lleven a un marco legal aún más robusto para el tema de la denuncia, que como lo veremos en este webinar, va de la mano al tema de protección a denunciantes y que en ese planteamiento que acaba de hacer Claudia, sin lugar a dudas, tendríamos que avanzar en paralelo. Recordemos que las medidas de protección deberán tener, ojalá, el efecto de favorecer la denuncia, no va a ser un fin en sí mismo. Creo que este panel de instalación ha puesto sobre la mesa el contexto en el cual estamos en el país en materia de lucha contra la corrupción, los esfuerzos institucionales, de sociedad civil, de cooperación internacional que estamos haciendo y la posibilidad de seguir aprovechando oportunidades en el país para avanzar tanto en el ámbito normativo como en el ámbito más de la práctica de lo que sucede en el día a día con la denuncia y la protección de denunciantes. Así que un agradecimiento desde Transparencia por Colombia muy especial a las personas que nos han acompañado en este panel de apertura. Y ahora queremos pasar
a una segunda parte de este webinar que está enfocada en la situación actual de la denuncia y protección al denunciante. Antes de avanzar hacia eso, quisiera recordarle a todas las personas que nos acompañan en esta conversación, en este espacio, formular sus preguntas a través del hashtag Yo apoyo a los denunciantes y del chat que se encuentra en la parte inferior del video. Y demos entonces paso al video que lanza la campaña sobre el tema de denuncia y protección a denunciantes. Coloquialmente conocemos como sapo a la persona que se mete en asuntos ajenos, aquella que alerta sobre posibles hechos de corrupción o que simplemente está haciendo una labor a favor de la defensa de derechos. A continuación presentamos esta campaña Sapo de Honor, con la cual buscamos resaltar la labor del denunciante de corrupción, resignificar su acción y evidenciar la importancia de sus alertas, así como brindarle nuestro apoyo. Estoy en la búsqueda de alguien que antes era considerado peligroso y desagradable. Mírenlo, es este espécimen. Yo soy investigador. Bueno, mejor dicho, yo soy otro sapo. Ahora sabemos que el sapo es indispensable para el ambiente. Los sapos consumen cantidades asombrosas de invertebrados. De no hacerlo, podrían convertirse en plagas. Los sapos reducen la propagación de enfermedades transmitidas por insectos. La presencia de sapos indica la buena salud de los ecosistemas. Así que cada que se encuentren un sapo, bésenlo, Porque muchas especies de sapos están en peligro de extinción. Tenemos que proteger al sapo. Y es que el sapo ya no es esa especie soplona, ni lambona, ni entrometida. Ahora cualquiera de nosotros puede ser un sapo. El que respeta a los demás y espera que lo respeten, sapo. El que no aprueba a los torcidos, sapo. El que denuncia la corrupción, sapo. Los sapos que denuncian la corrupción evitan que se propaguen las ratas. Reducen el robo de recursos para la salud y la educación de la gente. Ser sapo ya no es un insulto, es un honor. La presencia de sapos de honor indica una buena salud de la sociedad. Pero los sapos de honor viven en un ambiente hostil. La corrupción organizada los está matando y el Estado no los protege. En este fantástico ecosistema viven miles y miles de sapos de honor, como usted y como yo. Tenemos que proteger al sapo de honor. Bueno, y con el lanzamiento de esta campaña queremos también dar a conocer un análisis que hemos realizado alrededor de la caracterización de la denuncia, la protección a denunciantes en Colombia, y para eso invito a Claire Loné, nuestra directora programática de iniciativas con sociedad civil en Transparencia por Colombia, a que nos comparta una presentación al respecto que va a servir de antecedente, de base al muy interesante panel que tendremos ya en la tercera parte del webinar. Adelante, Claire. Muchas gracias, Andrés, y de nuevo muchas gracias a todos nuestros ponentes aquí presentes. Es un honor abordar ese tema con ustedes y es, digamos, el primer evento público que organizamos sobre el tema desde Transparencia por Colombia. Me corresponde darles un balance del análisis que realizamos desde hace algunos meses con el equipo desde Transparencia por Colombia. Y antes de iniciar, quiero pues, recordar unos elementos de lenguaje que usamos para que estén bien claros, que sean bien claros para todos, pues nuestra definición de la denuncia que ven aquí, que pueden ver aquí. También insistir en la diferencia entre un reportante y un denunciante. Yo creo que nosotros desde nuestro Centro de Asesoría Legal Anticorrupción que atiende reportes y denuncias de presuntos hechos de corrupción, insistimos en esta diferencia entre un reportante, que es una persona que alerta sobre
un presunto hecho de corrupción, pero que no necesariamente decide luego hacer una denuncia formal ante las autoridades competentes y que no necesariamente dispone cuando alerta del material probatorio necesitado. En cambio, un denunciante es una persona que denuncia formalmente ante una autoridad competente con elementos probatorios mucho más elaborados. También desde Transparencia queremos insistir en la necesidad de abordar la denuncia y el tema de la protección de manera muy relacionada y tratar ambos temas desde una perspectiva integral. ¿Por qué digo eso? Porque en la práctica puede ocurrir que un denunciante quiera denunciar, pero que no logre formalizar su denuncia porque no se siente protegido o porque no se siente acompañado. Y al revés, hay denuncias que existen, ¿sí? Que existen, pero que no protegen el origen de la persona que haya denunciado o del testigo que haya reportado. Entonces, finalmente la denuncia sin la protección no podría tener lugar, protección o acompañamiento según los casos. Y nosotros insistimos en que, en general, esos temas se tratan de manera separada en el marco legislativo, en el marco institucional, cuando consideramos que deben ser tratados de manera relacionada e integral. Entonces, aquí yo les planteo 5 puntos de resumen de nuestro análisis desde Transparencia. Primer punto es la voluntad de denunciar, pero que todavía es aún limitada, lo han mencionado mis colegas ponentes. Si bien hay una mayor visibilidad de la corrupción y un creciente rechazo de este fenómeno por parte de la población, también, si bien hay una relativa disposición para denunciar y tenemos cifras desde Transparencia que lo comprueban, pues tenemos las cifras de la consulta anticorrupción con 11 millones de personas que se desplazaron para votar. Tenemos cifras del barómetro global de la corrupción que indica que 78% de los ciudadanos están dispuestos a denunciar, pero que todavía sienten una reserva y una desprotección para realizar su denuncia. Ahora observamos en el diálogo que llevamos a cabo con las autoridades públicas, desde las autoridades, falta de recursos humanos y financieros y también falta de articulación institucional para lograr una respuesta mucho más eficiente, mucho más rápida a la denuncia. Ahora bien, limitada la denuncia, ¿por qué? Porque muchos ciudadanos entran en un dilema al momento de hacerlo, eso es lo que nos cuentan cuando deciden reportar, es que ¿por qué voy a denunciar si mi denuncia no prospera? Es decir, hay todavía falta de información sobre el curso de la denuncia, sobre los resultados de los procesos judiciales y mucha dificultad que encuentra el ciudadano en la constitución de su material probatorio. Insisto en este tema, que lo vamos a ver más adelante, pero la constitución de un material probatorio para realizar formalmente una denuncia de presunto hecho de corrupción es muy difícil y es un itinerario muy largo para los ciudadanos. Finalmente, pues, muchos nos dicen, yo no puedo denunciar porque puedo arriesgar mi vida, es un tema que también vamos a abordar más adelante. Y finalmente, como lo mencionaba el video, hay una percepción cultural muy negativa alrededor de la denuncia. Los denunciantes suelen ser acusados de ser sapos y queremos desde Transparencia, pues, sí, transformar o contribuir más bien a transformar esa visión, promover la denuncia, acompañar al denunciante y restablecer el reconocimiento y, digamos, la gran herramienta que es la denuncia en la lucha contra la corrupción. Segundo tema en el cual insistimos mucho, es que solemos considerar que el denunciante es un líder social o son funcionarios. Nosotros decimos no, el denunciante puede ser cualquier ciudadano, cualquier empleado de una empresa, cualquier periodista, cualquier ciudadano puede potencialmente convertirse en un denunciante de corrupción. Sin embargo,
y en nuestro análisis es lo que observamos. No existen cifras específicas sobre la sociología de los denunciantes, sobre quiénes compone este grupo, esta población que juega un papel político y social muy, muy importante. Insistimos desde Transparencia en visibilizar esa categoría de denunciante y aclarar su papel y su alcance. Yo creo que pocas veces hablamos de los denunciantes o de los reportantes de corrupción como un grupo social específico que tiene un papel grande desde hace unos años. Tercer elemento, un resumen sobre el marco legislativo que consideramos desde Transparencia todavía escaso y disperso, y yo creo que Juanita Gobertus ahorita va a profundizar en el tema, y muchas gracias, Juanita, por acompañarnos. Primero, en el marco legislativo nacional, observamos una cierta restricción, haciendo la transición con lo que acabo de plantear, a una sola categoría de denunciante, que sería el servidor público. Y los distintos textos legislativos consideran el denunciante como un servidor, pues, o sea, lo restringen a la categoría del servidor público. Llamamos a que esta categoría sea mucho más amplia y mucho más diversa. También observamos varios textos legislativos, varios decretos, varios sí, textos consideran la denuncia, pero todavía de manera muy dispersa. No existe todavía un marco legislativo dedicado y reservado a la denuncia y a la protección al denunciante, y aún menos a la protección al denunciante. Ahora bien, hay recién avances, y nosotros digamos que reconocimos los esfuerzos de este último proyecto de ley llamado Pedro Pascasio Martínez, que desafortunadamente ha sido por el momento archivado. El debate legislativo no ha prosperado. Sin embargo, en este texto de ley que fue debatido entre mayo y junio, vimos muchos avances en cuanto a las definiciones de los denunciantes y reportantes, en cuanto a la voluntad de propiciar canales específicos en las entidades públicas de denuncia, y no solamente un canal de atención al ciudadano en el cual voy a reportar mi denuncia, sin embargo un canal específico donde yo, denunciante de corrupción, puedo reportar y recibir un acompañamiento. En este proyecto de ley también se mencionaba el rol importante que tienen los jefes de control interno en las entidades públicas, y también gran avance era una propuesta de medida de protección desde la Unidad Especial de Protección para los denunciantes de corrupción. Ahora, todavía hay vacíos, lo hemos conversado con nuestros interlocutores, nos hemos pronunciado al respecto sobre, pues, el debate alrededor del anonimato de la denuncia y la importancia de considerar una corresponsabilidad entre la entidad investigadora y el denunciante en recolectar el material probatorio, que la carga no recaiga únicamente sobre el denunciante. Cuarto punto, y voy más rápido, creo que estoy corta de tiempo. Hemos identificado varios riesgos del denunciante gracias a distintas encuestas que hemos podido realizar, que tendríamos que profundizar, pero que obviamente llega de primero el medio a perder su vida, el riesgo de ver afectado su reputación, su buen nombre, el miedo de las represalias laborales, la falta de acceso a la información y la desconfianza entre las autoridades. Aquí en esta gráfica pueden ver unos resultados de una encuesta que hicimos preguntando por qué razones no ha presentado o no presentaría denuncia de presuntos hechos de corrupción. Y la primera, y es bastante notoria, es la vulneración a la vida. Yo creo que eso es un tema que debemos considerar seriamente. Finalmente, en el tema de la protección, pues lo que nosotros consideramos y observamos todos los días en este trabajo de acompañamiento que llevamos es que el denunciante, por temer a su vida o por a veces arriesgar su vida, se vuelve él mismo en una víctima de la corrupción. Es contradictorio, pero sí es un hecho. El denunciante arriesga o su reputación o su vida o muchos elementos que lo retiene y que finalmente lo podría convertir en una víctima de la corrupción.
Entonces consideramos que, como lo decía al principio, hay que reconocer el papel de este grupo de población, pero también reconocer su vulnerabilidad y por ende llamar a que la Unidad Nacional de Protección pueda apoyar y brindar una protección específica. Y finalmente, pues no solamente nos queremos restringir a la protección física del denunciante, pero también considerar, y mi colega Juliette ahorita lo va a mencionar, la Casa de los Whistleblowers en Francia considera protección más allá de la protección física como protección económica, protección social, protección psicológica en todo este itinerario de la denuncia. Termino con 4 recomendaciones muy rápidas alrededor de lo que acabo de plantear. Consideramos muy importante brindar una respuesta eficiente a la denuncia ciudadana de la corrupción y en este sentido dar más agilidad en los debidos procesos de investigación institucional y judicial. No detallo ahorita por razones de tiempo, pero obviamente podré compartir la presentación. O sea, necesaria acceso a una información pública, clara, organizada, una comunicación acertada entre las autoridades y el ciudadano y una respuesta institucional adecuada. La segunda recomendación sería fortalecer, unificar y comprometer un marco jurídico nacional sobre denuncia y protección, lo he mencionado, pero pues hacia una política pública integral sobre ambos temas, la elaboración de una ley específica sobre denuncia y protección al denunciante. Tercera recomendación muy importante también es cómo volvemos visible a los denunciantes de la corrupción y cómo fortalecemos y protegemos su acción, desconsiderándolos como un grupo amplio y diverso de personas, aclarando el papel y el alcance de su trabajo de denunciante o de reportante y analizando, y es lo que creo vamos a hacer hoy, algunas experiencias internacionales de whistleblowing y de protección al denunciante en función de los contextos latinoamericanos. Y terminaría por la necesaria protección adecuada y eficiente de los denunciantes y en particular en el medio empresarial o en el medio laboral, digamos, considerar la protección a represalias laborales en un marco jurídico, no necesariamente en el marco jurídico específico del acoso laboral, que es el caso hoy, es considerar la protección a represalias laborales en un marco jurídico mucho más amplio dedicado a la protección al denunciante. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Claire, y gracias por haber planteado esos puntos de manera muy precisa. Invitamos a todas las personas interesadas a que puedan acceder al documento que Claire acaba de presentar. Ya está disponible en nuestra página web www.transparenciacolombia.org.co, en el cual encontrarán pues más detalles de esto, con el propósito, de nuevo, de contribuir al debate, de dar elementos para que podamos avanzar en este propósito, como lo ha planteado Claire y los panelistas hasta el momento, tanto en el ámbito legal como en el ámbito más práctico de lo que vemos en el día a día, de necesidad de requerimientos de reportantes, denunciantes de corrupción. Y justamente entonces queremos entrar ahora a la tercera parte de este webinar, que va a ser muy interesante, muy rica en perspectivas y en lecturas desde distintas orillas e incluso desde experiencias internacionales. Queremos entonces abordar los desafíos de un marco institucional para la denuncia y la protección al denunciante a nivel nacional e internacional. Y tenemos pues un panel fantástico, empezando y dándole las gracias a la representante de la Cámara por Bogotá, Juanita Bobertus. Tendremos también a James Fonseca, director de Vigía Cívica Pereira, y quien hace parte de la red de facilitadores anticorrupción que estamos trabajando en alianza con muchas organizaciones sociales desde Transparencia por Colombia, a Juliette Alibert, encargada de proyectos de la Maison de Lanceur d'Alerte de Francia, y a Natasha Gutiérrez de Proética, del capítulo de Transparencia Internacional en Perú.
Entonces, queremos arrancar dándole la palabra a la representante Juanita Gobertus. Adelante. Andrés, muy buenos días. Muchísimas gracias a Transparencia por esta invitación, a las embajadas de Francia, Holanda, FUPAD, la Procuraduría. Muchísimas gracias por este espacio, pero sobre todo tengo que agradecer a Transparencia porque la verdad es que a lo largo de estos 2 años en el Congreso hemos tratado de hacer un esfuerzo desde distintos sectores de vincular más a organizaciones sociales y academia con la producción legislativa y he encontrado siempre en Andrés y en Transparencia pues una puerta abierta a ayudarnos a ver cómo podemos hacer de estos procesos pues que sean más nutridos en la experiencia y en el conocimiento que ustedes tienen y no simplemente en lo que uno u otro congresista decide hacer. Así que gracias por ese apoyo. Yo quisiera referirme justamente a el último proyecto de ley que se discutió en el Congreso a lo largo de la última legislatura, al que Claire ya se refería, que es el llamado proyecto de ley Pedro Pascasio. Este es un proyecto que ha sido liderado desde la vicepresidencia, en cabeza de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, y que contó con, sobre todo, un grupo de sectores que en particular en el caso del Partido Verde veníamos trabajando en ese paquete de proyectos de la consulta anticorrupción y que si bien este no era uno de ellos, fuimos convocados en lo que fue en ese momento la mesa anticorrupción a tratar de construir un consenso en torno a este proyecto. Hay que decir, sin embargo, pues que fue un proyecto que ellos construyeron desde su autoría, pero insisto que trató de buscar un poco una coalición más amplia. El proyecto se presenta en julio de 2019 y en esa primera versión hay por lo menos, y gracias a la participación además de nuevo de Transparencia en una audiencia pública, pero también de la Veeduría Distrital y otras organizaciones que hicieron comentarios muy importantes, yo diría que uno puede más o menos identificar que el proyecto tenía originalmente, cuando menos entre muchas otras. Bueno, les queremos presentar disculpas por un inconveniente técnico. Ya logramos restablecer la conexión nuevamente. Apreciamos que nos sigan acompañando y le volvemos a dar la palabra entonces a la representante de la Fiscalía por tratarse de un delito o ante canales de la Procuraduría, digamos, ante una investigación, digamos, disciplinaria. Otro de los elementos muy importantes y que hemos discutido con Andrés y que yo creo que va a ser muy importante para la discusión que tengamos hacia adelante sobre cómo construir un mejor proyecto, tenía que ver con mezclar distintos temas. El proyecto original, y terminó así hasta el último debate en el que definitivamente fracasó en esta legislatura, mezclaba tanto el tema de los beneficiarios finales como el tema de las garantías para denunciantes y reportantes. Entonces, siendo 2 temas importantes relacionados con la lucha contra la corrupción, hacían mucho más difícil la discusión del proyecto, sobre todo frente a discusiones de gran calado en el país que tienen que ver con transparencia corporativa y con hasta dónde efectivamente vamos a poder tener, digamos, develar la estructura corporativa sobre quién se beneficia finalmente de cualquier, digamos, contratación pública. Para septiembre de 2019 se genera una subcomisión que nos permite empezar a trabajar en mejorar ese proyecto. En esa subcomisión hicieron parte representantes de todos los partidos. Yo creo que fue un proyecto que sin duda a partir de esa subcomisión mejoró, al menos en 2 aspectos. Por un lado, en diferenciar entre denunciantes y beneficiarios, que como decía al inicio y fue evidente en la presentación de Claire, pues generaba un problema gravísimo al momento de, digamos, de establecer cuáles eran los requisitos de estándar, de nivel de información y de garantías de protección de cada uno de ellos. Incluyó canales internos de reporte, pero seguía manteniendo una falencia, digamos, estructural, y era que el reportante tenía en todo caso que seguir aportando su identidad y su identificación para efectos de hacer el reporte, con lo cual no se garantizaba el reporte anónimo. Fue la razón por la cual yo tomé la decisión, a pesar de ser miembro de esa subcomisión, de no firmar el pliego modificatorio que se radica en septiembre de 2019. Llega el segundo periodo legislativo de la legislatura, que inició en marzo. Ahí, como ustedes saben, pues inmediatamente entramos en el primer simulacro de cuarentena. El Congreso desafortunadamente gastó tiempo valiosísimo, en mi opinión, en un debate interno sobre si sesionar o no sesionar, si virtual, si presencial, si semipresencial. Estuvimos en eso mes y medio. Finalmente, el arranque del segundo mes empezamos con una discusión al menos de control político, primero solo, digamos, extraordinario, pues tratando de ver cómo hacíamos algún tipo de sesión, aunque todavía no fuese formal.
Luego, finalmente, a partir del arranque del segundo mes, dimos paso a que fueran sesiones formales de control político y solo hacia el tercer mes empezamos propiamente con el debate de proyectos de ley, ya en sesiones virtuales y luego semipresenciales, ahí sí, formales. Eso demoró muchísimo la discusión, pero fue evidente que entre mayo y junio, cuando ya dimos la discusión en comisión primera de este texto, había nuevamente muchísimas proposiciones. Yo radiqué una proposición que había sido avalada por los coordinadores ponentes para garantizar que en todo caso el reporte pudiera ser anónimo. Parte del proceso legislativo, pues es una negociación obviamente entre sectores políticos, en este caso en particular con los coordinadores ponentes, el representante Peinado del Partido Liberal y el representante Lorduy del Partido Cambio Radical. Cuando iniciamos el debate, yo diría que fue evidente, y el gobierno así lo supo, que el proyecto no tenía las mayorías. Básicamente estábamos apoyando el proyecto los partidos de gobierno, el Partido Conservador y el Partido Centro Democrático, y los partidos de oposición, el Partido Verde, el Partido FARC y el Partido POL. Pero los liberales, Cambio Radical y la U, que son la mayoría de la comisión primera y en últimas la mayoría del Congreso, tenían objeciones serias. Y yo señalaría que, digamos, hay como dos elementos que se pusieron sobre la mesa. Uno, la preocupación de lo que esto significa en términos de levantar definitivamente el velo corporativo frente a las empresas y los ingresos que tienen sus socios por la discusión, insisto, mezclada de destinatarios finales. Y dos, frente al tema de reportes anónimos, una insistencia en un poco la idea de que íbamos a hacer una cacería de brujas y que en rivalidades políticas e intereses de distintos sectores de querer echarle agua sucia a otros sectores políticos terminaran haciendo uso de canales de reportes anónimos para hacer reportes falsos que terminaran enlodando, digamos, con finalidades políticas. Y con base, digamos, en esos dos argumentos fue evidente que no había mayorías y el gobierno toma la decisión de retirar el proyecto. Eso supone que el proyecto lo podemos, por supuesto, volver a presentar. Yo creo que hay que hacer una serie de modificaciones serias porque si no, creo que definitivamente vamos a entrar en este mismo debate muy pronto. Creo que una de las herramientas es simplificarnos y concentrarnos, por lo menos en un primer escenario, únicamente en el tema de denuncia y de reportes. Lamentablemente, el gobierno ha dicho que lo va a volver a radicar, pero no ha convocado a todos los sectores políticos a que discutamos cuál va a ser ese contenido y que sea esta la oportunidad para, ojalá, que el gobierno asuma ese rol de convocar a todos los distintos sectores y tratar de concertar un texto. Yo dejaría entonces ahí, Andrés, y muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad. Bueno, representante Juanita Hubertus, muchas gracias porque de verdad, como lo expresó hace un momento, este ha sido un proceso de diálogo, de construcción conjunta, de sociedad civil, por supuesto los representantes a la Cámara que han participado en este proceso, de distintas fuerzas políticas, de una iniciativa de gobierno. Sabemos que es complejo, sabemos que sacar adelante este tipo de iniciativas no es fácil y por supuesto desde Transparencia por Colombia seguiremos atentos a poder apoyar los procesos que de manera conjunta desde las distintas visiones que tenemos en el país nos permitan acercarnos a este propósito común, porque creo que de todas formas hemos dado un buen paso en la discusión del tema y esperamos, por supuesto, poder concretar, poder tener esos respaldos, esos apoyos para lograr un marco legal que ojalá nos sirva para avanzar en esta materia. Mil gracias por su apoyo. Quiero dar la palabra ahora justamente a un aliado muy fundamental de sociedad civil para Transparencia por Colombia, que es James Fonseca, director de Vigía Cívica, una organización que ha venido desarrollando un trabajo supremamente interesante durante muchos años alrededor del análisis, del seguimiento a temas de contratación pública, alertas que se generan en el departamento, en la ciudad de Pereira, en el entorno en el cual han trabajado y que por supuesto ha estado muy cerca a la problemática de lucha contra la corrupción, de denuncia y protección a denunciantes. Entonces, James, muchas gracias por acompañarnos, gracias por además hacer parte de esta red de facilitadores anticorrupción, así que adelante, por favor. Muchas gracias a todos. Hablo desde la ciudad de Pereira,
Soy el director ejecutivo de la Corporación Vigía Cívica y estoy... Hola. Bueno, muchas gracias. Es evidente que en los últimos años la corrupción ha alcanzado en Colombia una dimensión que amenaza seriamente a las instituciones republicanas y a la misma democracia, pues ha tenido la capacidad de infiltrar hasta las más altas cortes y de sustituir la voluntad soberana del pueblo en las urnas. En 2018, 11.600.000 colombianos fuimos a votar a favor de la consulta anticorrupción, pero nuestros propósitos se vieron frustrados y desde entonces la corrupción se ha incrementado de manera exponencial. En ese año, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, reveló que los corruptos se roban recursos por 50 billones de pesos y sostuvo que se necesitan mayores esfuerzos para atacar ese flagelo. Esfuerzos que no se han visto o que por lo menos no han dado frutos. También a lo largo de los últimos años, varias organizaciones de la sociedad civil que desde los territorios hemos sido socios o aliados locales de Transparencia por Colombia en ejercicios conjuntos de control social, hemos discutido las estrategias eficaces para que la lucha contra la corrupción en nuestro país dé frutos. Y en el seno de esas discusiones, la importancia de la denuncia es una de las dificultades más grandes y las consecuencias para los denunciantes han sido una discusión recurrente. Como lo decía Andrés y Clara hace rato, el Barómetro Global de la Corrupción en la versión 2019 dijo que el 78% de los encuestados consideran que la denuncia puede marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción, pero sostienen que si las personas denuncian, los casos de corrupción sufrirán represalias, lo que convalida de manera contundente nuestras preocupaciones. En la primera exposición de la mesa de trabajo para la conformación de esta red de facilitadores de la denuncia, convocada por Transparencia por Colombia en mayo de 2019, quedó registrado que el principal hallazgo sobre la denuncia es que ésta no se lleva a cabo debido a que el ciudadano conocedor de un hecho de corrupción se ve desestimulado a denunciar, puesto que tiene que afrontar una serie de riesgos entre los que se encuentran la estigmatización social, los falsos señalamientos delictivos en su contra como respuesta a la denuncia realizada, y en general desacreditación a través de los medios de comunicación locales. Desdichadamente, este desestímulo tiene asidero fuerte en las realidades cotidianas de Colombia. Un ejemplo tomado de mi ciudad, Pereira, la capital del departamento de Risaralda y de un entorno que me es próximo, me permite ilustrar el punto. La última semana de junio pasado, amenazaron de muerte a la líder cívica Carolina Giraldo y a su familia, aparentemente porque Carolina, como miembro de un grupo de la sociedad civil organizada, investigaba la tala de un guadual en la zona de protección de un cauce hídrico y descubrió y denunció una construcción ilegal en el sitio, pues levantaban un hotel de 5 pisos donde había licencia para construir solamente 2 casas de 2 plantas cada una. Hoy, 15 de julio, Carolina y su mamá, escondidas en obra que genera la amenaza, siguen esperando que la Unidad Nacional de Protección tome las medidas necesarias para protegerlas y ven su futuro ensombrecido por la amenaza que podría consumarse en cualquier momento del futuro próximo o lejano. Otro ejemplo, el 12 de junio pasado fue asesinado en Barranquilla por sicarios el abogado Óscar Santo Domingo. El padre del asesinado declaró a la prensa que, pese a los continuos requerimientos a la Unidad Nacional de Protección, nunca fue atendido su requerimiento para proteger la vida.
El abogado había pedido protección meses antes, pues consideraba que su vida corría peligro por varias denuncias que había realizado. Otro ejemplo reciente. En la primera semana de este mes de julio fue despedido del Ejército Nacional el sargento Carlos Julio Díaz tras 28 años de servicio. El sargento en semanas anteriores en Pueblo Rico, Risaralda, había denunciado la violación de una niña indígena de 12 años por soldados adscritos al batallón Salvateo de Pereira. El comando del ejército argumentó que el despido fue motivado por ser el sargento responsable de la conducta de los soldados bajo su manto. El último ejemplo. En febrero del año pasado, 2019, una profesora de inglés de la institución educativa José Acevedo y Gómez de Medellín fue trasladada después de estar sometida, según dijo a la prensa, a diferentes situaciones de acoso laboral con frases intimidantes, gritos, uso de términos descalificativos, prohibición de realizar ciertas funciones, retiro de la carga laboral y finalmente la reubicación en otro colegio. Ella lo atribuyó a haber denunciado al rector por presuntos actos de maltrato infantil y declaró que fue enviada a una institución que se encontraba en una zona con difíciles condiciones de seguridad, lo que representaba un riesgo para su integridad personal. Estos ejemplos y muchos otros, que sería largo enumerar, nos revelan la urgencia de encontrar fórmulas que satisfagan a los denunciantes de los riesgos que les puedan generar las denuncias y como primer paso de una renovada lucha contra la corrupción, lo que requerirá de actividades como asesoría a los denunciantes y también incidencia para hacer ajustes en la legislación nacional, de lo que nos hablaba la representante Gubertus. Con este propósito, entre otros, presentamos hoy ante ustedes la Red de Facilitadores Anticorrupción, una alianza de organizaciones de la sociedad civil que promueven una cultura de control social y la denuncia ciudadana de la corrupción en cada uno de nuestros territorios. Con este propósito, entre otros, con este propósito de acompañamiento ciudadano, esta red la conformamos las siguientes entidades como fundadores. La encabeza la Corporación Transparencia por Colombia, la Veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6 de Medellín, la Corporación Diálogo Democrático del Quindío, la Corporación Vigía Cívica de Pereira Risaralda, el Foro Costa Atlántica, el Foro Suroccidente del Cauca y Valle del Cauca, la Corporación para el Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, Cordupaz, la Casa de las Estrategias de Medellín, la Corporación Caribe Afirmativo de la Costa Caribe, la Corporación Colombia Joven del Cauca, la Red Caquetá Pax de Caquetá y la Fundación Tucay del Quindío. Con la red en funcionamiento esperamos consolidar mecanismos de colaboración entre las diferentes organizaciones para promover la denuncia y la protección del denunciante de corrupción, tanto en ámbitos institucionales como sociales, ampliar la pedagogía de la denuncia de la corrupción a través de la labor de organizaciones sociales que han apropiado los conceptos fundamentales y conocen el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAL. Brindar acompañamiento en articulación con ALAL a ciudadanos y ciudadanas que se encuentren interesados en denunciar un posible hecho o riesgo de corrupción. Desarrollar ejercicios de control ciudadano anticorrupción a la prevención de riesgos y hechos de corrupción e incidir en el marco institucional y jurídico respecto a la denuncia y la protección del denunciante de corrupción a partir de la colaboración y retroalimentación de sus miembros. Los miembros de la red de facilitadores anticorrupción nos comprometemos a emplear todo nuestro esfuerzo, toda nuestra credibilidad y toda nuestra experiencia combinadas para lograr los resultados que los ciudadanos de Colombia esperan y necesitan. Muchas gracias.
Muchas gracias, James. La verdad es que la presentación nos ayuda a poder tener un polo a tierra luego de haber tenido intervenciones alrededor de la importancia del tema de la denuncia, de la protección a denunciantes, luego de haber escuchado alrededor del análisis de la caracterización de denuncia que hemos hecho en Transparencia por Colombia y de las discusiones que ha habido en el marco del legislativo alrededor de este tema y creo que conecta bastante bien con las presentaciones que teníamos previas durante el webinar, porque justamente reitera la importancia de cubrir muchas de esas necesidades que estamos viendo en el día a día para reportantes y denunciantes, pero sobre todo nos recuerda que esta es una realidad permanente, es una problemática que hoy están viviendo muchas personas, que se está pagando en muchos casos con vidas, que se está pagando con persecuciones y que sin lugar a dudas como país tenemos que darle una respuesta de fondo. Y nos ayuda también la presentación de James a darle una transición muy oportuna a una experiencia que nos ha parecido muy interesante en Transparencia por Colombia, que gracias a la cooperación de Francia, de distintos aliados que hemos tenido en este país, nos ha permitido profundizar el conocimiento de la problemática, pero también las soluciones que se pueden plantear alrededor del tema de protección a denunciantes de corrupción. Y por lo tanto quiero darle la palabra a Juliette Alibert, encargada de proyectos de la Maison de Lanceurs d'Alerte de Francia, para que nos cuente la experiencia, la perspectiva desde el trabajo que han realizado en esta organización. Así que Juliette, muchas gracias por acompañarnos, gracias porque sabemos que la diferencia de hora también afecta. Adelante, por favor. Y muchas gracias. Expresamos también un gran saludo a todos para su invitación, Transparencia Internacional de Colombia, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, las embajadas de Suecia, Francia y los otras. Y antes de comenzar, quiero primero, es que no tengo un español que está con un nivel muy intenso, entonces espero que vais a entenderme más o menos. Bien, ahora quiero primeramente presentaros la Maison des Lanceurs d'Alerte, que en castellano, en español, sería como la Casa de los Denunciantes. Es una casa que fue fundida ahora hace 1 año y medio por varias organizaciones y sindicatos de la sociedad civil, y entonces que fue fundido al fin del año 2018, después de una larga y grande movilización política y actividades de promociones para desarrollar una ley, un marco jurídico especial que puede proteger a los denunciantes, o como lo decimos, los lanceurs d'alerte, los whistleblowers en inglés. Entonces, es hoy una organización fundida por varias organizaciones como Greenpeace de Francia o como Transparencia Internacional de Francia, pero no voy a deciros todas las organizaciones que están parte de esta asociación. Y entonces como el papel de esta organización es ofrecer una accesoria gratuita a todos los denunciantes, este apoyo puede ser de varias maneras y voy a explicaros de cuáles sus formas. Tengo que decir también que recibimos alertas de todos temas desde 2019 ahora, y hemos recibido más de 200 casos de denunciantes de corrupción o de otras irregulares. Bien, para explicaros nuestra actividad, queremos en la Casa de los Denunciantes, la Maison des Lanceurs d'Alerte,
queremos jugar un papel de vigia de la democracia y así tenemos varias actividades y la primera de esas es una actividad de apoyo jurídico. Es decir, que vamos a hacer intervenciones para ayudar a los denunciantes usando el marco jurídico que existe ahora en Francia y que es la ley Sapin 2, se llama así, la ley Sapin 2, que es un estatuto general que proteja a todos los denunciantes, todas las personas físicas que denuncian actos irregulares, que pueden ser delitos, crimen, pero otros, en buena fe, de manera desinteresada, entonces que no lo hacen para ganar dinero. Y hay unos criterios jurídicos así que usamos para dar el estatuto de denunciantes que luego permite una protección que está que se manifiesta de diferentes maneras. Porque cuando la persona que tiene el estatuto de denunciante está reconocido así, no puede, hay una nulidad de las represiones, de todas las formas de represiones. Hay otras cosas que son buenas porque la carga de la prueba está a favor de esta parte. Por ejemplo, en derecho, la carga de la prueba está a favor de esta parte, considerada como débil en el juicio. También puede permitir a esa persona de estar reintegrada en su empleo cuando esta persona fue licenciada. O permanece también que las multas, si por ejemplo la persona está en una procedura de difamación, puede permitir que haya una multa contra la persona que ha atacado esta persona en difamación. Entonces, usando todos estos criterios jurídicos y mirando si la persona tiene motivos razonables de pensar que su alerta está fundida, eso es como el criterio de base, podemos ayudarla. Y uno de los criterios también que quiero presentaros es porque es muy interesante, muy especial, es que hay etapas, incrementos para que el denunciante sea reconocido así. Es decir, que primero debe alertar a su empleador o su superior jerárquico o a un referente deontológico. Y luego, si no hay respuestas desde unos meses, desde un tiempo bastante corto, puede irse a denunciar a las autoridades especiales y luego al público. Entonces hay como etapas a respetar, si no caen todas las protecciones de los denunciantes. Y entonces a la maison de lanceurs d'alerte, en la casa de los denunciantes, podemos entonces apoyar con el derecho a estas personas. Es decir, que vamos a dar consejos especiales a las personas, redactar documentos que pueden estar producidos adelante del juez. También jugamos un papel importante en los litigios estratégicos. Por ejemplo, las administraciones en Francia hoy en día tienen que tomar medidas reglamentarias especial para proteger a los denunciantes, y si no lo hacen, nosotros en nuestra asociación podemos saisir le juge, irse a un juicio, a un juez para ayudar, para que las administraciones tomen estas medidas.
Hacemos también intervenciones de terceros, no sé si se dice así en español, adelante de autoridades especiales. Y entonces así queremos jugar este papel de vigia de la democracia y apoyar a los denunciantes. Los denunciantes hoy en día en la Maison de lanceurs d'alerte son en varios temas. Entonces hay denunciantes en el tema del medio ambiente, de la organización, de la corrupción, por supuesto, pero también sobre el tema del maltrato a las personas en institucionales, sociales, etc. Y eso es básicamente una de nuestras actividades, pero también jugamos un papel y apoyamos de otras formas. Por ejemplo, apoyamos de manera técnica, es decir, que desarrollamos como herramientas especiales para que las medios de comunicación son criptadas con una plataforma especial, así que la gente cuando nos envía unos datos para que hacemos una instrucción jurídica sobre estos documentos, para que todo eso está securizado, porque tenemos denunciantes en temas casi cerca de la defensa nacional. Entonces es un poco, el tema de la seguridad es muy importante y también es un permite a la gente confiarse en nosotros y darnos confianza para apoyarles de manera jurídica. Hay también un apoyo psicológico, es decir, que tenemos personas que pueden poner talleres colectivos para que la persona se reúne y habla de sus problemas de represión o de la dificultad en encontrar un trabajo de nuevo, porque eso es un tema importante, es decir, cómo la persona después de su alerta puede de nuevo recorrer a un trabajo y no perder toda su vida. Eso es un tema importante. Y hay un otro apoyo que, que se manifiesta de diferente manera, que es el apoyo, lo llamamos mediático. Es decir, que vamos a apoyar a las denunciantes a encontrar periodistas de investigación que pueden protegerlos porque hay el secreto de las fuerzas, se dice así, el secreto de las fuerzas, y entonces los periodistas hacen investigación sobre el tema sin revelar, sin decir el nombre, el apellido del denunciante. Y también este apoyo mediático es cuando tenemos un denunciante cuyo nombre está público, vamos a hacer campañas largas de mediatización sobre este denunciante para ayudarle a un reconocimiento de la sociedad civil, pero también puede ser estratégico cuando están adelante de un juez, porque cuando hay el sostenido de la población es un poco más fácil decirlo. Y hay, por terminar, un apoyo financiero y de urgencia cuando la gente tiene problemas para pagar su toda vida o el precio de los juicios, podemos darles un sostenido financiero. Y esas son las actividades que están dedicadas a los denunciantes. Pero también, y luego voy a terminar porque es un poco largo, hay todas las actividades de promoción para hacer cambiar la ley en favor de una protección más larga y más profundida. Entonces, no sé si lo sabéis, pero de momento en Europa hay una directiva especial que fue adoptada hace unos meses y hay su transposición en derecho francés y en los otros derechos de los países de Unión Europea que va a
comenzar. Entonces, hemos hecho una ley, por ejemplo, a Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia, para dar unos de nuestras recomendaciones, que puede ser, por ejemplo, voy a daros unos elementos, ayudar a los facilitadores de los denunciantes, que queremos que sea reconocido como un estatuto especial para toda la gente que apoya al denunciante, un estatuto protegido en derecho. Eso es una de nuestra recomendación. Otra será que las etapas de primero irse a alertar a su empleador, que es muy difícil en este tema, puede ser una opción, y así que los denunciantes pueden irse directamente al juez, a las autoridades especiales, si es autoridades sanitarias, por ejemplo, o al público en caso de una amenaza grave al interés público, porque eso es una de las condiciones. Entonces, queremos que hay solamente 2 etapas o una opción para los denunciantes. Y termino, hay una otra de nuestra recomendación, que sea que las personas morales, no las personas físicas, pueden ser protegidas. Así que tienen un estatuto especial para apoyar a los denunciantes. Y eso es como ejemplos de 3 recomendaciones. Y para terminar, luego hemos hecho recomendaciones también a adelante de otras instituciones, como la Comisión Nacional Consultativa de los Derechos Humanos en Francia o el Consejo Europeo. Y hacemos también otras campañas de mediatización, por ejemplo, sobre el caso de Assange, Julian Assange, para una nota contra su extradición en los Estados Unidos. Ese es el tipo de movilización en términos de acción de promociones que hacemos en la Maison des Lanceurs d'Alerte. Y eso es. Y sí, para terminar, pero esta actividad no está todavía desarrollada. Para hacer cambiar la cultura en Francia, queremos desarrollar una formación especial para la sociedad civil, pero también para las instituciones o los empleadores, etc. Así que se difusa una cultura de la denunciación, pero a favor de los denunciantes. Eso es. Pero muchas gracias por escucharme, y espero que no era tan difícil con mi español. Para nada, Juliet. Muchísimas gracias porque nos aportas unos elementos muy interesantes. Siempre hemos planteado el tema de la denuncia y la protección a denunciantes como una de las piezas del rompecabezas de la lucha contra la corrupción, que si hace falta no vamos a poder completar todo el panorama. Y creo que la experiencia que nos planteas no solamente alimenta la práctica de lo que implica en la complejidad de los casos que ameritan una protección a denunciantes, sino que también vuelve a sustentar la importancia de un marco jurídico, la importancia de una perspectiva internacional en esta materia. Colombia ha recibido no solamente o ha asumido no solamente compromisos de convenciones internacionales, sino que ha recibido recomendaciones, por ejemplo, de la OCDE alrededor de la importancia de sacar adelante legislación en esta materia, pero también nos pones de plano la importancia de esos herramientas que son fundamentales para acompañar todo ese tipo de procesos y que seguramente van a apoyar desde la experiencia internacional las iniciativas que podamos seguir sacando adelante en Colombia en esta materia. Y justamente en esa perspectiva queremos entonces ahora darle la palabra a Natasha Gutiérrez, quien hace parte de Proética, el capítulo de Transparencia Internacional en Perú, nuestros colegas en este país, que también han recogido una experiencia alrededor de este tema y que vuelve a apoyar el requerimiento, la importancia desde la perspectiva internacional de avanzar en el tema de denuncia y protección a denunciantes. Adelante, Natasha. Hola, buenos días. Agradezco a Transparencia por Colombia por la invitación. El tema que van a abordar en este evento me parece muy importante y queremos darles un breve resumen de
del marco jurídico peruano y de la problemática que hemos vivido, también de las lecciones aprendidas que tenemos a partir de los años en que ya está incorporada la legislación de protección a denunciantes, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación. ¿Está bien? Adelante. A ver. Ahí está bien, ¿no? Sí, perfecto, adelante. Ok. Bueno, quiero iniciar mi presentación presentando uno de los resultados de la Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción que realiza Proética. Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional y tiene como objetivo, al igual que Transparencia por Colombia, la lucha contra la corrupción, pero en el Perú, ¿no? Entonces, quiero iniciar la presentación con este resultado porque está muy relacionado con el tema. Nuestra encuesta recoge, por ejemplo, que una de las razones principales del por qué la gente no presenta denuncias es el temor a las represalias, ¿no? Además de que también no saben dónde denunciar hechos de corrupción y tampoco saben a qué funcionario dirigirse. Entonces esto limita mucho la presentación de denuncias en el Perú y es por eso que desde hace ya más de 10 años se ha ido incorporando poco a poco legislación que pueda no solamente dar a conocer los mecanismos y canales de denuncias de corrupción, sino también cuáles son las medidas de protección que ha incorporado el marco jurídico peruano. El marco jurídico peruano tiene dos ámbitos de medidas de protección a denunciantes. El primero es el ámbito penal, que tiene un programa especial que se llama el Programa Integral de Protección a Testigos, Peritos, Agraviados y Colaboradores que intervienen en el proceso penal. Este programa está a cargo del Ministerio Público. El Ministerio Público en el Perú es un órgano constitucionalmente autónomo, no pertenece a ninguno de los tres poderes del Estado y se encarga de la investigación de los delitos. Este programa debe estar implementado en cada distrito judicial del país y está a cargo de una unidad central del Ministerio Público y además cuenta con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Los sujetos beneficiados del programa son los testigos, peritos, agraviados y colaboradores, que pueden ser colaboradores eficaces. Y estas medidas que se han establecido en el Código Procesal Penal del año 2004 también pueden ser extendidas a sus familiares. Ahora, las medidas de protección que establece el Código son la protección policial, el cambio de residencia, la ocultación de paradero, la reserva de identidad y otros datos personales, el cambio de identidad y la utilización de cualquier procedimiento que imposibilite la identificación visual del sujeto. Estas medidas de protección son muy similares a las de la ley modelo, si ustedes lo pueden ver, y bueno, el procedimiento que se realiza es a solicitud de la persona que quiere ser beneficiada o de oficio por el fiscal o juez. Los problemas que se han identificado con los años, porque estas medidas son del 2004, y han pasado muchísimos años desde que se implementó, es la falta del presupuesto. Es decir, solamente se asigna entre el 6 y el 17% del presupuesto que se requiere cada año, y esto ha limitado mucho que se apliquen las medidas que requieren mayor financiamiento, ¿no? También esto significa que muchas veces las solicitudes no pueden ser atendidas debidamente y por ello solamente se limiten a brindar asistencia legal, social o psicológica, ¿no? Ahora, otro problema que también se ha visto es que, como ustedes ven, solamente abarcan a testigos, agraviados, colaboradores y peritos, y no a denunciantes. Y muchas veces esto impide que periodistas que no están relacionados con los hechos y que se encargan de realizar investigación no puedan ser beneficiados con estas medidas. Ahora, el otro ámbito es el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo tenemos dos instituciones que participan. La primera es la Contraloría General de la República.
Esta institución se encarga del control y supervisión del uso y destino de los recursos públicos de todas las instituciones públicas del Perú. Y esta institución tiene un sistema nacional de atención a denuncias que está vinculado como ya señalé, al uso de los recursos públicos en el país. Los beneficiarios pueden ser los funcionarios y servidores públicos y también aquellos que ya no laboran en estas instituciones, pero también cualquier ciudadano. La Contraloría tiene un portal web que permite que las denuncias puedan ser presentadas de forma anónima y posteriormente se les pueden otorgar las medidas de protección. Las medidas de protección están más vinculadas al tema laboral, es por ejemplo la reserva, también además de la reserva de identidad está la prohibición de despidos, la prohibición de represalias para que se dispongan medidas de inspección laboral a cargo de la entidad del Ministerio del Trabajo. Además, también se otorgan algunos beneficios como la reducción gradual de la sanción administrativa cuando el denunciante ha sido partícipe de los hechos arbitrarios o ilegales en la institución, ¿no? La otra institución que se ha incorporado, y esto es hace muy poquito, a partir del 2017, son las oficinas institucional de integridad, ¿no? Estas oficinas se crean a partir de las recomendaciones de la OCDE del 2015 y del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. También reciben denuncias y estas oficinas están incorporadas dentro de todas las instituciones públicas del país. Las medidas que otorgan estas oficinas son la reserva de identidad y también están vinculadas a la protección laboral, ¿no? Ahora, entre las recomendaciones que también nos dio la OCDE fue ampliar los portales de recepción de denuncias y fue así como se han ido creando en cada institución pública una serie de portales web y oficinas como las oficinas de integridad. Entonces, los problemas que nosotros hemos evidenciado, de hecho es poco tiempo, desde el 2017 y a la fecha están creándose poco a poco estas oficinas, es que hay poca difusión sobre la función que cumplen estas oficinas, ¿no? Muy pocas personas conocen el rol que tienen y bueno, solamente concurren a denunciar a la Contraloría porque es una institución que lleva años trabajando este tema. Ahora, como señalé, la Contraloría tiene un portal en línea que permite la denuncia anónima. Esto es muy importante porque muchas veces son los mismos trabajadores de la entidad que presentan las denuncias de actos de corrupción. A nosotros nos sucedió hace 2 años que el mismo Contralor de la República fue denunciado por un trabajador de la Contraloría. Y ahí se observó la deficiencia del sistema de protección de denunciantes de la propia Contraloría, porque la burocracia y también los problemas internos evitaron que se les brinden las medidas. Terminó al final por presentar su denuncia ante los medios periodísticos y así solicitar al Ministerio Público que le brinde garantías porque no se sentía seguro, ¿no? Finalmente tuvo que renunciar a la Contraloría y bueno, se fue a sociedad civil a pedir que lo apoyen para reincorporarse al Estado porque era un trabajador de ya muchísimos años que laboraba ahí. Como les señalé, se han ido abriendo poco a poco portales de denuncia. Tenemos el portal, por ejemplo, del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, también un portal que se ha ido creando que canaliza todos los portales, que es el portal de la Presidencia del Consejo de Ministros y también el portal del Ministerio de Justicia, ¿no? Además, como señalamos, poco a poco se está haciendo campañas de difusión a cargo de las propias instituciones. El Ministerio Público en 2017 inició una campaña que se llama Yo Denuncio. Es una campaña que sobre todo se trabajó por redes sociales para que la gente no tenga miedo a presentar las denuncias. También la Contraloría también ha hecho otra campaña para solicitarse denuncias, sobre todo en temas de marco de las elecciones regionales, distritales y las elecciones presidenciales. Como parte de sociedad civil, nosotros como Proética hacemos un trabajo en regiones y también hemos trabajado para dar difusión a los canales de denuncia y también a los mecanismos de protección a la ciudadanía. Muchas personas en las regiones desconocen de esto y bueno, por mucho temor lo que hacen es no presentar las denuncias y acuden a los medios de prensa para poder sentirse mucho más seguros, ¿no?
Entre las recomendaciones principales que nosotros les podemos hacer llegar a ustedes y que también hemos hecho llegar a las instituciones, en el año 2018 elaboramos un informe sobre este tema que presentamos al Poder Judicial y al Ministerio Público y a la Contraloría. Es la importancia de ampliar las campañas de difusión de los mecanismos para denunciar actos de corrupción y las medidas de protección, ¿no? Además de hacerlas efectivas con el debido presupuesto, porque sin el presupuesto es imposible, todo queda en el marco jurídico, en la ley, más no se pueden aplicar, ¿no? Lo hemos visto sobre todo en temas en las investigaciones del abajato, donde los colaboradores eficaces terminan muchas veces siendo amenazados, a pesar de que hay una reserva de su identidad. De igual forma se conocen quiénes son, todos los medios saben de quiénes estamos hablando, y no se puede cumplir debidamente la protección, ¿no? Esto también se ve en los casos de violencia doméstica, sobre todo, donde posteriormente, cuando se ve que la protección policial no funciona, vemos que las víctimas terminan siendo afectadas en su integridad o su vida, ¿no? Las campañas de concientización también son importantes para que la gente denuncie. Como ya vimos, la gente no denuncia, entre muchas de las razones, por el desconocimiento de los mecanismos y también por desconocimiento de las medidas de protección. Es importante que además se establezcan canales alternativos dentro de las instituciones y fuera de ellas, para que la gente pueda tener diversas opciones de dónde presentar sus denuncias, ¿no? Y un punto que la OECD también nos recomendó fue que se pueda crear como delito en la legislación peruana las amenazas para los denunciantes, ¿no? Muchas veces esto se ve que dentro de las propias instituciones o en los procesos penales, los imputados terminan amenazando a los denunciantes, y estas personas se ven víctimas y muchas veces terminan cambiando o retirando la denuncia, ¿no? Y finalmente es importante, nosotros creemos que después de muchísimos años hay muy poca información de cómo se ha estado llevando a cabo la aplicación de los mecanismos de protección a denunciantes. No hay mucha información que brinde el Estado, no hay estadística. La mayoría de información que se conoce es por declaraciones de los propios jefes de estas unidades, y eso es un problema porque no nos deja saber a ciencia cierta cómo se están ido aplicando, si realmente son efectivas o no, y esto más lo sabemos por testimonios que por un estudio debido a cargo de las propias instituciones. Un estudio que de hecho deberían de hacerlo en periodos cortos para saber cómo ha ido avanzando, pero que también debe ser público, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Natasha, muchas gracias por tu presentación. Al igual que en las intervenciones previas, nos da una oportunidad, nos abre una oportunidad respecto a qué tipos de mecanismos o rutas legales puede tomar el tema de protección a denunciantes. Es muy importante. Hoy en Colombia tenemos, y lo hemos escuchado a lo largo del webinar, la posibilidad de volver a llevar ante el Congreso iniciativas de ley en esta materia, algunas que pueden ser, digamos, enfocadas netamente al tema de protección a denunciantes con un enfoque amplio, otras que podrían estar vinculadas a los ámbitos de acción de alguna de las entidades que ejercen control en el país. Hemos visto en el pasado también legislación que busca abordar ámbitos concretos como lo que acabo de mencionar. Y yo creo que entonces aquí lo que tenemos es un menú muy interesante de posibles oportunidades que nos ayuden a seguir fortaleciendo las iniciativas de ley. Me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que también nos presentaba Juliet hace un rato alrededor de la importancia de la protección de personas jurídicas en casos de denuncia, pero también volver a pensar que esto es un tema que además del marco jurídico va a requerir un esfuerzo muy importante de implementación, de liderazgo, de sociedad civil, de trabajo conjunto con la institucionalidad pública, para que al final no solamente las medidas de protección sean un recuento de legislación y de artículos en textos legales, sino que realmente se puedan pasar a la práctica. Estamos ya cumpliendo con el tiempo que habíamos trazado para el webinar. Lastimosamente, por las complicaciones de tiempo, no vamos a poder abordar todas las preguntas que nos enviaron. Hay preguntas, por ejemplo, alrededor de cómo articular iniciativas que estamos desarrollando en Colombia, como con experiencias similares a la de la Casa de los Alertadores de Francia,
o por qué en Perú ya han podido avanzar en esta legislación, si ha habido un trabajo articulado entre sociedad civil, Congreso, gobierno para llegar a este punto, o cómo mientras que logramos tener una ley en Colombia, pueden haber otras medidas que se pueden echar en andar. Yo quiero, no obstante, si es posible, unos 5 minutos, dejar abierta la palabra por si alguno de los panelistas quisiera hacer alguna intervención en reacción a lo que hemos estado escuchando y, por supuesto, una vez podamos tener esas reacciones, proceder al cierre de la sesión. Doy la palabra a quien quiera reaccionar en este punto. Andrés, desde la red de facilitadores, la conclusión es que tenemos mucho trabajo por delante y que necesitamos mucho apoyo para poder llevar esto a cabo en un tiempo lo más corto posible. Gracias, James. Sin lugar a dudas, aquí hay mucho trabajo por hacer. Desde Transparencia por Colombia, lo mencionamos ya hace un rato, por supuesto, seguiremos avanzando en la profundización de este tema, en el diálogo con nuestros distintos aliados, con todas las personas que han estado interesadas en promover de nuevo esta legislación, estos mecanismos de política pública o mecanismos prácticos alrededor de la protección a denunciantes. Esperamos sacar los elementos claves que han surgido de esta conversación, poderlos utilizar para las iniciativas de ley que se han comentado a lo largo del webinar, de la Procuraduría, lo que pueda surgir en el marco de la Comisión Nacional de Moralización, lo que pueda venir también en términos de iniciativa legislativa en el marco del Congreso. Y el llamado para cerrar es, como lo decía James, con todo este trabajo que tenemos por delante, es seguir sumando esfuerzos entre distintos aliados y definitivamente dar un paso muy seguro en esta línea para aportarle a la lucha contra la corrupción, que al final es la lucha contra todo aquello que está afectando en nuestro país la posibilidad de un desarrollo justo, la posibilidad de la garantía de derechos humanos y la posibilidad de una consolidación duradera y estable de paz en nuestro país. Mil gracias a todas las personas que nos acompañaron, a todos nuestros panelistas. Un saludo muy cordial y feliz tarde para todas y para todos. Gracias. Gracias.